pues importantísimo porque hablamos de vacunación y es el único cáncer que existe en el ámbito de oncología que podemos hacer prevención primaria con la vacunación y se ha demostrado que sí funciona. Básicamente, pues las preguntas que nos haríamos todos, ¿verdad? ¿Qué es el virus del papiloma humano? ¿Puede una vacuna ayudar a prevenir el virus del papiloma humano? ¿Son seguras? Que es la pregunta que se hacen todos, si las vacunas son seguras, quién debe vacunarse y cuándo, los beneficios, eh, si hay que realizarse el papanicolado, si ya me vacunó y me tengo que seguir vacunándose o tengo que seguir haciéndome el tamizaje. Y finalmente, sí, se puede prevenir el cáncer uterino sin vacunarse. Porque la gente dice, me vacuno y ya estoy salvado del cáncer cervicuterino. No es así. Y esto ustedes lo pueden encontrar en los mensajitos que envían por WhatsApp. Si se dan cuenta, muy simpático, ¿verdad? ¿Sabías que en la mayoría de las personas el virus del papiloma humano desaparece por sí solo? Pero en quienes no lo eliminan podría causar ciertos precánceres y cánceres. O sea, aquí el mensaje es que la persistencia del virus del papiloma humano es el problema. Y por eso es que si nosotros lo tratamos en pacientes jóvenes, la mayoría va a involucionar o desaparecer la infección. Si la mujer, si persiste después de los 30 años el virus del papiloma humano en estas mujeres, ahí está el factor de riesgo. Después, ciertos tipos de BPH, pues en los hombres y mujeres puede causar cáncer anal y verrugas genitales. O sea, el hombre no está excluido de este problema. En las mujeres, pues es nuestro target, o sea, nuestro objetivo principal y casi todas las campañas de vacunación van dirigidas a las mujeres. A ellas les puede dar cáncer cervicuterino, vulvar o vaginal. Entonces, el otro tabú, ¿verdad? ¿Necesita haber penetración en la mujer para que se contagie? No. Solo el contacto de piel a piel es suficiente, ¿va? Y por supuesto, si hay sexo oral y anal, con mayor razón puede existir esta infección, puede haber contagios. Entonces, miren qué bonito es el virus del papiloma humano, hasta fluorescente. Ya está de moda la fluorescencia, pero no es verde, sino es morado y rojo. Entonces, como bien se dijo, 150 virus son los que están relacionados y todos de estos más o menos 22 están relacionados al tracto genital femenino. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos, ¿la vacuna ayuda a prevenir el TBH? Sí, sí, está súper demostrado. Pues existen dos vacunas, nombres comerciales Cervarix y Gardasil. Todas protegen contra el 16 y 18 en el 80% de los casos y contra el 6 y 11, que es Gardasil, protege el 90% de las verrugas genitales, que no tienen que ver con cáncer, pero epidemiológicamente hacer que desaparezcan verrugas genitales es un beneficio enorme. Y eso nos damos cuenta en las consultas externas de infectología, donde llega una cantidad de mujeres con verrugas genitales y ese es el problema desde el punto de vista de costos, las verrugas genitales. La FDA, pues esto no es nuevo. Estas vacunas, imagínense, en el año 2006 fueron aprobadas por la FDA, Cervarix, Gardasil y en el 2009 Cervarix. En niñas y mujeres de solamente los 9 a los 26 años de edad. En el 2009 se aprobó Gardasil para niños y hombres de 9 a 26 años de edad, más que todo por cáncer anal y verrugas, porque en los Estados Unidos hay muchos homosexuales, heterosexuales, entonces la incidencia de cáncer anal es altísima, ¿va? Lo que sí se encontró que no hay efectos secundarios, es una vacuna inocua. Más que todo, cuando se coloca, hay que decirle a la paciente que espere 15 minutos por desmayos y todavía la CDC, o sea, el Centro de Infecciones de los Estados Unidos y la FDA, continúan revisando si hay efectos secundarios. La otra pregunta que se hace la gente es quién debe vacunarse contra el VPH y cuándo. Lo ideal es que sea antes de la vida sexual, por eso los esquemas de vacunación están dados desde los 9 años de edad. Y se aplican usualmente de 9 a 15 años 2 dosis y de 16 años a 26 años 3 dosis. Y esas son recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer.
También se debe vacunar niños y hombres jóvenes de 9 a 26 años de edad. En Guatemala no estamos acostumbrados a vacunar varones porque, pues cuando llegan con el rol, les dice que ni conocen la vacuna y que no es necesario en ellos. Deberían de venir con el ginecólogo y no les gusta. Entonces, al hombre y también los esquemas del Ministerio de Salud Pública están dirigidos exclusivamente a mujeres. Entonces, el hombre en Guatemala no se vacuna, pero en países del primer mundo sí se vacuna. La otra pregunta es, ¿por qué las vacunas tienen que administrarse a una edad tan temprana? Y eso es lógico, ¿va? Mientras más temprana la edad, más efectiva es la vacuna. O sea, mientras más jovencita la niña, no ha tenido exposición a ningún tipo viral, entonces es mucho más efectiva. Más o menos en Guatemala y en países latinos, el inicio de vida sexual se da antes de los 13 años de edad. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud Pública escogió los 10 años para empezar a vacunar. Quisiéramos que estuvieran vacunadas, pero ¿qué pasa con las que inició vida sexual? Y por eso es que aquí, esta diapositiva que les pongo, ¿qué se recomienda para mujeres mayores de 26 años de edad? Este grupo de 26 a 45 o de 27 a 45 no fueron incluidas en ningún estudio de la FDA y tampoco está aprobado por la FDA. Pero cuando ustedes leen el prospecto, dice, se puede vacunar a mujeres entre 27 y 45 años de edad. ¿Por qué no lo recomiendan? Porque usualmente esos pacientes ya están infectadas, ya probablemente tengan muchos serotipos virales y la vacuna pues es un gasto innecesario. Pero entonces uno se debe sentar con la paciente y preguntarle su vida sexual. Si solo ha tenido una vida sexual, no fuma, solo ha tenido una pareja sexual, no fuma, está casada y tuvo sus hijos, que es otro factor de riesgo, ya en la edad adulta. O sea, si no tiene factores de riesgo de peso, pues sí es candidata a vacuna. Y es como ustedes cuando se meten a buscar este medicamento en los medicamentos aprobados por la FDA, así aparece. Y lo que nos dice es que la Gardasil es cuadrivalente, está indicado más que todo para prevención de cáncer vaginal, cáncer vulvar, cáncer cervical, verrugas genitales, lesiones precancerosas, para evitar lesiones precancerosas y por supuesto dirigido y ponen las edades, ¿verdad? Hoy día existe la nanovalente, que aparte del 6, 11, 16 y 18, tiene también la 31, la 33, 45, 52 y 58. Si esta Gardasil nos protege más o menos el 70% de los cánceres, si le sumamos la nanovalente, aumenta esa protección un 10 a 20%. Entonces es más efectiva. Por mala suerte, por todo este rollo de muchas vacunas y esto del COVID, la nanovalente no ha podido distribuirse a nivel mundial y solamente existe en los Estados Unidos. En el resto de países está la cuadrivalente, que sí funciona en el 70% de los cánceres para prevenir esta cantidad. La otra marca es Cervarix, que igual es bivalente y es más que todo dirigida exclusivamente al 16 y 18, que son los cancerosos y no contra las verrugas. Esta va dirigida exclusivamente a prevención de cáncer y funciona igual que la Gardasil. Muy buena, muy buena. Otra pregunta que nos haríamos, ¿hay algunas niñas y mujeres que no pueden recibir alguna de las vacunas contra el VPH? Pues sí, si es alérgica al látex, no puede recibir Cervarix, y si es alérgica a la levadura, no puede recibir Gardasil. Si hay una reacción alérgica grave previo a una dosis, pues entonces ya no se vacuna. Y las embarazadas, aunque se han vacunado embarazadas en forma incidental y no ha pasado nada con el niño ni con la paciente, no se puede vacunar embarazadas porque no se pueden hacer estudios clínicos en ellas. Y cuando nazca el bebé, en la lactancia sí se puede vacunar. Pueden los niños adultos recibir la vacuna, y aquí hablo de los varones. Nosotros también nos podemos vacunar. La FDA aprobó la vacuna Gardasil preventiva contra el cáncer anal, lesiones precancerosas anales, verrugas anales y genitales y lesiones orofaringas.
O sea, cáncer orofaringia también es preventivo contra este cáncer por el, el sexo oral. Entonces, básicamente niños desde 9 niños y adultos, ¿verdad? De 9 a 26 años de edad, en el futuro, más que todo, se evita la transmisión de VPH a sus parejas. O sea, si yo vacuno a mi niño de 9 años, estoy protegiendo probablemente a mi futura nuera y que no tenga alguna infección por VPH. Y abajo pongo las indicaciones de la Sociedad Americana de Cáncer y de la CDC que todavía sigue recomendando la vacuna. Esta es otra pregunta que siempre hacen. ¿Es necesario hacerse la prueba de la tipificación viral antes de vacunarme? No. Es costosa y no tiene caso. O sea, si ya inicié vida sexual, tengo 26 años de edad, tengo 30 años de edad y quiero vacunarme, mejor vacúnense. Y a pesar de que el dé positivo a BPH, la tipificación, pero probablemente solo da 16, pero no da 18. Entonces me podría proteger contra el 18. O sea, es efectiva, menos efectividad, pero igual sigue protegiendo. La otra cosa, ¿por cuánto tiempo previenen las vacunas contra la infección del VPH? No se sabe. Actualmente las que se han colocado solo 2 dosis o 3 dosis, dependiendo de la edad, y la respuesta inmunitaria sigue alta. Entonces, de momento no se ha recomendado algún refuerzo de esta vacuna. ¿Cuáles son los beneficios de las vacunas contra el VPH? Sencillo, prevención contra cáncer por el 16 y 18 en el 70% de los casos. Y con la nanovalente podría subir a casi 80 o 90% de prevención por los serotipos restantes que cubre la nanovalente. También te puede proteger contra el VPH en ano, vulva, vagina y, por supuesto, la Gardasil, que es la cuadrivalente o la nanovalente, contra verrugas genitales, que sí es un problema epidemiológico fuerte. La eficacia de la vacuna, pues ya sabemos que es súper eficaz. Y esta es la pregunta del millón. Y han salido varios artículos, pero todavía no es un estándar, que podríamos tratar a mujeres ya con lesiones precancerosas con la vacuna y haber regresión de estas lesiones. Yo todavía no le he visto que sea estándar en ningún esquema de vacunación, pero sí han salido artículos a favor de vacunar a pacientes ya con lesiones precancerosas. Las pruebas de Papa Nicolau, pues como bien se ha dicho, las pruebas de Papa Nicolau se tienen que seguir haciendo a pesar de que ya me vacuné, ¿no? O sea, si la vacuna solo me protege la cuadrivalente contra el 70% y la bivalente y la nanovalente contra el 90%, queda más o menos un 10 a 30% de pacientes que a pesar de estar vacunados les puede dar cáncer. Entonces, sí, se tiene que seguir haciendo el Papa Nicolau como método de prevención secundaria y, por supuesto, el HPV test que se hace a partir de algunos estudios dicen a partir de los 25 y otros estudios dicen a partir de los 30 años de edad, combinado con el Papa Nicolau. Pero se tiene que seguir haciendo la prevención secundaria. Ese es obligado. Si no me vacuno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con los países nórdicos? Ellos han demostrado que si se da un buen esquema de tamizaje o de screening con Papa Nicolau, sí se pueden bajar las estadísticas del cáncer cervicuterino. Y a pesar de que los países nórdicos y los países como Inglaterra y todos esos países lo han hecho muy bien, ellos vacunan a sus pacientes. O sea, si no existiera la vacuna y tuviéramos un buen método de screening, funcionaría para disminuir la incidencia de este cáncer, que es el primero en el país. Y aquí les pongo un artículo donde, este es del 2021, donde combinan el screening, sacan unas conclusiones. ¿Qué se hace? Que es el VAX-S1 y el VAX-S2 son ensayos. El screening del cáncer cervical en mujeres que fueron vacunadas en su infancia. Lo que sacaron como conclusión es que sí, la vacuna funciona, es fabulosa, pero si la paciente no tiene acceso a servicios de salud, es de estrato socioeconómico bajo, es analfabeta, puede no bajar mucho la incidencia de este cáncer. Y aquí les pongo lo del cáncer cervical independiente, que no necesariamente que esto va en aumento.
la existencia de este cáncer, que usualmente son cánceres adenocarcinomas, son sumamente agresivos, tienen ganglios positivos y que no se relacionan al HPV. Ahora es necesario reconocerlos. Y este artículo es ahorita del 2022, de febrero, donde ellos dicen que la incidencia va en aumento y que no tiene nada que ver con el HPV. Entonces ahí es donde hay que replantearse este problema, esa cosa de la vacunación. Y este es un artículo de marzo del 2002, donde evalúan las características clínico-patológicas de pacientes igual con cáncer cervical independiente del BPH y sacan las mismas conclusiones. Son cánceres sumamente agresivos, con ganglios positivos, que no responden bien al tratamiento y son adenocarcinomas. Entonces ya hay que poner atención a este tipo de cáncer. Finalmente, pues yo termino acá. Hugo, no sé si tengan alguna pregunta. Y les recomiendo que se vacunen, no importa si sean hombres o mujeres, pero hay que vacunarse. Sí, yo creo, un pequeño comentario, yo creo que sí debe de vacunarse también el varón, porque el varón es vector. Y creo que es un error de parte del Ministerio de Salud, que la vacunación está solo encaminada hacia las mujeres. Y yo creo que debe de ser, el sexo no tiene nada que ver, porque es cierto que la mujer es la que va a sufrir más el problema del carcinoma cervical, pero el hombre va a ser pues, que es el que lo está transmitiendo, y obviamente para cortar el círculo tiene que vacunarse los dos sexos. Pienso que así debería de ser. Así es, doctor López Sánchez. Muy cierto. Ojalá que entienda el Ministerio de Salud que hay que vacunar también a los hombres. A los niños, diría. Sí, a los niños, exacto. De la población infantil, por supuesto, para que haya realmente un impacto de tipo epidemiológico verdadero, ¿verdad? Así es, muy cierto. ¿Ningún otro comentario? Sí, buenas noches, doctor Barrio Schaefer. Y digamos, las niñas en realidad, sí, a partir de los 9 años ya se considera que es segura la vacunación en ellas, o en una edad un poco más mayor. No, a partir de los 9 años de edad. Esa es una guía internacional. Uno se pregunta por qué escogieron 9 años de edad. Me imagino por la cercanía del inicio de la vida sexual. Pero que sea esa la edad y alguna razón específica, no sé. No sé, pero usted cuando se mete a los protocolos de manejo, a las indicaciones de la FDA, a la CDC, a todas las instituciones, desde los 9 años es 100% segura. Aquí en Guatemala el ministerio está vacunando entre los 10 y los 13 años de edad. Tampoco sé por qué. O sea, yo creo que cada gobierno escoge la edad, pero no se escapan de esta edad, de los 9 años en adelante. Y lo ideal es que sea de los 9 a los 16, porque solo se colocan 2 dosis. Y lo segundo ideal, que sería lo más importante, es que no hayan iniciado vida sexual. Por eso es que yo me pregunto por qué no quieren vacunar a las niñas, porque las niñas segurito que no han iniciado vida sexual. Y lo más sorprendente es que algunos pediatras van en contra de la vacuna. Entonces, no entiendo. Gracias, doctor. A la orden. Yo tenía una pregunta, alguien, para la doctora Elsa Dubón. Doctora Dubón, ¿qué opina de los cuidados paliativos en los pacientes con cáncer de cervix? Porque cáncer de cervix es una enfermedad terrible, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos abordar desde ese punto de vista? ¿Y cuándo parar? ¿Cuándo no hacer una hemodiálisis? ¿Cuándo no hacer una nefrostomía? Si vale la pena hacerle una colostomía a una paciente con una recurrencia. Esa parte, doctora. Gracias, doctor, muy amable. Pues es un poco frustrante esto, doctor. De hecho, me tocó dar hace poco cáncer recurrente de cervix, y la verdad uno tiene pocas opciones cuando la paciente recurre con toda esa carga de enfermedad, y cuando está con esos flujos malolientes.
eh, y uno quisiera hacer mucho y yo creo que no tiene mucho para ofrecer. Eh, Nosotros pues lo que más recomendamos cuando las pacientes tienen una enfermedad ¿cómo se llama? Que no responde a la quimioterapia paliativa ya, pues se les ofrece ponerle un catéter doble J para que no se tapen, pero hasta ahí, pero hacerles hemodiálisis con una carga de enfermedad tan importante, eh, y yo soy de la opinión de que no, ¿verdad? Que es como prolongar su sufrimiento. Sabemos que la historia de la enfermedad en cáncer de cervix, pues, es pues una insuficiencia renal después de la obstrucción de las vías urinarias, ¿verdad? Y es una paciente que al final pues siente uremia y pues esa es la historia de la enfermedad y yo creo que eso tal vez no es muy aconsejable como prolongar eso. Si la paciente ya tiene insuficiencia renal y su estado general es muy, o funcional es muy pobre, eh, yo digo dejar el curso de la enfermedad. Pero si su estado funcional eh, ayuda, pues ni modo, hay que ofrecerle pues paliación del dolor, ofrecerle la colocación de un doble J, o si hay eso yo creo que si eso es valedero, ¿verdad? De que si una paciente tiene una fístula rectovaginal, eh, eso es muy desagradable para ella, muy incómodo, se le va a quemar, le va a arder ahí. Yo creo que ahí sí sería como ofrecerle una colostomía para que ella esté un poco más limpia, para que mejorarle un poquito la calidad de vida. Gracias, Doctora, doctor. hubo una pregunta. Sí, doctor. Mire, se puede hablar de fracaso en la prevención, pero ¿en qué punto? En los médicos de provincia, que dicen los españoles, los médicos de los centros hospitalarios, servicios de ginecología y obstetricia, ¿en dónde hay fallo? Porque las incidencias siguen mantenidas. ¿Hay un fallo en la prevención o es producto de la ignorancia? Pues yo creo que es más producto de la ignorancia, doctor, o de la poca información, tal vez no le llamemos ignorancia, sino la poca información, que a las pacientes no se les informa que pueden asistir, que qué consecuencias puede traer todo esto. Tenemos muy poca cobertura, no podemos decir, si nosotros tuviéramos una cobertura de un 90% como llegó a tener Estados Unidos y aún así nuestras cifras no bajan, entonces pues sí hay fallos en la detección, pues no se están haciendo bien los papas Nicolaos o no se están mandando, no sé, pero si no se tamizan, si no se evalúan a esas pacientes, pues simplemente es falta de información, falta de cobertura, no fracaso de detección. Muchas gracias. A usted, doctor. Y Francisco, ahorita que anda la vacunación de COVID, ¿tendrías como alguna recomendación o hay ya o has escuchado algo sobre si hay que dejar algún tiempo entre la vacuna de COVID y la vacuna de papiloma? No hay que dejar ningún tiempo, hay que vacunar a las mujeres, a las niñas en las escuelas públicas. Lo que pasa es que con esa epidemia del COVID, los niñas dejaron de ir a la escuela, a las escuelas públicas, y ahí es donde las vacunaban. Por eso es que no sé si se enteraron a finales del año pasado, había una cantidad de vacunas de Gardasil que iban a vencer. Entonces, el ministerio sacó la noticia que iba a vacunar a mujeres hasta los 45 años de edad. Muchas pacientes mías se fueron corriendo a vacunarse en esas campañas y pacientes sin úteros. O sea, fue un relajo porque las vacunas iban a vencer y entonces el ministerio, mujer que llegaba y que estuviera en el rango de 9 a 45 años de edad, las vacunaron. Entonces sí vacunaron y se acabaron esas vacunas, se lograron vacunar sin haberse vencido. Yo diría que hay que seguirse vacunando y ahorita que ya los niños van nuevamente a las escuelas, ya empezaron a ir.
va a empezar nuevamente el esquema de vacunación en estos niños. Que eso es lo bueno que ha hecho el gobierno. Está vacunando a estas niñas entre los 10 y los 13 años de edad y tiene buena cobertura. Mala durante la epidemia, pero ahorita como ya están yendo a las escuelas va a mejorar mucho esa vacunación. Doctor, Buenas buenas noches, tardes. tengo una pregunta. Como la vacuna se puede poner hasta los 45 años, pero de repente ahí tenemos una paciente de 30 años, de repente tuvo 1 o 2 hijos, y viendo que hay diferentes cepas también del VPH, y la paciente fuera monogamia, siempre se recomienda lo de la vacunación. Esa es la primera. Y la segunda, para la doctora, como ahorita está lo del ganglio centinela, ver la experiencia que ha tenido también ella en estos pacientes. Bien, con respecto a lo de la mujer de 30 años monogámica que solo ha tenido una pareja y ya tiene hijos, hay que vacunarse. O sea, si ya pasaron los 26 años, fue la pregunta que dije, ¿qué hacemos con las pacientes de 27 a 45 años de edad? Si les pregunta si solo han tenido una pareja sexual, han tenido pocos hijos, inició vida sexual no tan temprano, no fuma. Entonces uno pregunta factores de riesgo. Mujeres entre 26 y 45, si son requisitos de bueno, hay que vacunarse. Y no hay que desaprovechar la oportunidad, porque usualmente no tienen todos los virus. No tienen todas las serotipos. Entonces, ese es el momento de vacunarlas. Hola, doctor. Pues mire, respecto a los ganglios centinela, pues sí, nosotros ya lo estamos validando en el instituto. Pues tenemos ahí el equipo, gracias a Dios. Tenemos una torre de laparoscopía con fluorescencia. Entonces, se está haciendo en cervix, se está haciendo en endometrio y se está haciendo en mama. De hecho, ahorita está en su fase de validación. Y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, pues, que el cáncer de cervix, desgraciadamente, la mayoría, o sea, las mayores cifras son estadios localmente avanzados, entonces no tenemos aquel volumen como para validarlo en poco tiempo. O sea, operamos poco cáncer cervicuterino, como en cualquier lugar. Las pacientes llegan en estadios tempranos, una cifra muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero sí lo estamos haciendo. Y se está haciendo con verde indocianino. Gracias. Pues bueno, yo creo que Solo como otro comentario, disculpen, solo no es nada comercial, pero yo creo que entre las dos vacunas, yo creo que de preferencia debe ser usar el Gardasil porque es tetravalente y el Cervarix solo es bivalente, entonces es más ventajoso usar el Gardasil. Solamente es como una pequeña opinión, como le digo, no es nada comercial, sino que simplemente es en cuanto a cuestión de cobertura. Muchas gracias. Y doctor López, fíjese que Cervarix ya no está llegando. Bueno, pues, pero si en caso, pues sí, yo tampoco, ya desde Ya no hace hay. rato, Ya no hay. ya hace rato ya no, pero pues por alguna razón, pues solo quisiera enfatizar eso, ¿verdad? Porque yo sí siempre he usado solo Gardasil. Así es. Pues si no hay otro comentario, yo de manera personal quisiera agradecerles tanto al doctor Francisco como a la doctora Dubón su colaboración y dejaría ahí el tiempo al doctor Roilán para que despida ahí esta actividad conmemorativa. Adelante, doctor. Pues bueno, si no, pues agradecerles de nuevo a todos y Tal vez se desconectó el doctor Roilán porque iba a presentar la otra reunión, quizá, doctor. bueno, pues gracias de nuevo y buenas noches a todos.
Hasta luego. Buenas noches, doctor Castro. Gracias, Raúl. Muy amable vos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Buenas doctor noches, Castro. doctor Barrio. Gracias. Buenas noches, doctor Adobón. Muy Hasta amable. luego, doctor.